Mi nombre es Elías. Ya han pasado 12 años de aquellos extraños sucesos. A pesar de que ya me encontraba mucho mejor y casi lo había superado, nunca lo pude olvidar por completo. Ahora mismo ya tengo 30 años y me he mudado de mi antigua casa hace mucho tiempo. Vivo en una nueva ciudad, mi vida es totalmente diferente a lo que era en aquel 2008. Ya he crecido bastante. Pero algo de aquel tiempo, me mantenía conectado, al presente. Había llegado el esperado 2020. A pesar de los aterradores sucesos que viví en 2008, no sentía mucho miedo. Los meses fueron pasando con normalidad. Nada raro ocurría. Hasta que llega la madrugada del 1 de noviembre del 2020. Yo me encontraba durmiendo, y empiezo a sufrir fuertes pesadillas. Hasta que en un momento empiezo a sufrir de parálisis del sueño. En plena parálisis del sueño, siento un peso en el pecho. Y cuando abro los ojos veo algo que me dejó en shock. Era aquel aterrador gato que había visto hace 12 años, él me miraba fijamente con la misma sonrisa espeluznante. Trato de moverme pero no podía. Trato de gritar pero tampoco podía. Al verlo frente a frente por unos segundos, no lo soporto más, y decido cerrar los ojos y esperar a que termine la parálisis. Después de unos minutos logro salir de la parálisis y me levanto exhausto de la cama, me lavo la cara y respiro profundo. Cuando miro qué hora eran. Y eran las 2:52 de la madrugada, o sea que la parálisis del sueño me había ocurrido alrededor de las 2:45. Después de eso no pude dormir. Y empecé a recordar todo lo vivido en 2008 y no podía sacarme de la cabeza la fecha del 2 de noviembre del 2020. 2:45 horas. Faltaba solo un día para aquella fecha. Cuando amanece, salgo, y voy al trabajo. Aunque en todo el recorrido me sentí observado. Al salir del trabajo ya eran las 19 horas y vuelvo a mi casa. Cuando a lo lejos pude ver una silueta, de un hombre alto, y un gato. Por lo que me asusto bastante. Y vuelvo a casa por otro camino. Cuando estaba a punto de llegar, me cruzo con un aterrador anciano, el cual tenía un aspecto pálido. Y me mira fijamente y me dice: 2:45 horas. Por lo que empiezo a correr, y vuelvo a casa. Al llegar, me encierro en mi casa, y llamo a mi amigo el cual era el único que sabía lo que me había pasado en 2008. Le cuento todo lo que me estaba sucediendo. Él me dice que me tranquilice, que no pasaría nada. Después de hablar con mi viejo amigo, me quedo muy nervioso en mi casa. Me acuesto y trato de dormir temprano, para que el tiempo pase más rápido y olvidar todo. Pero me es imposible. Pasan las horas, y llega la madrugada. Veo el reloj y eran las 1:55. Por lo que el pánico empezó a recorrer todo mi cuerpo. Enciendo la televisión, y miro una película. Mientras veía la película, siento un ruido en el patio. Inmediatamente apago la tele, y empiezo a escuchar esos ruidos. Cuando, en plena oscuridad, pude sentir un maullido de gato, muy cerca de la ventana de mi dormitorio. Miro la hora con mi móvil, y ya eran las 2:36. Faltaba solo 9 minutos para que llegara aquella fecha. Me quedo en silencio recostado. Cuando la tele se enciende sola. Y puedo ver cómo inmediatamente se pone sola en Cartoon Network. En ese momento, mi miedo era indiscutible. Miro la pantalla de la tele, y se ve la imagen en negro. Luego de unos minutos, exactamente a las 2:44. Empieza a aparecer una cuenta regresiva. 59, 58, 57. Era igual que en aquel entonces. Por lo que llamo a la policía, y desesperadamente, les digo que vengan rápido, ya que había un extraño en mi patio. La policía no responde ni una sola palabra.
Solo podía escuchar una pequeña respiración de fondo. Cuando siento que alguien golpea mi ventana. Me giro lentamente. Y veo algo que me deja impactado. Era un hombre pálido. Sin cuencas en los ojos, vestido de policía, mirándome fijamente, con teléfono en mano. En ese momento, grito desesperadamente. La cuenta regresiva termina. Y se muestra a Tom, sonriendo mirándome fijamente. Mi miedo era tan grande que no podía mover ni un músculo. Mientras la pantalla mostraba a Tom, empezaba a sonar un sonido extremadamente tétrico. En estado de shock, miro nuevamente hacia la ventana. Y el sujeto pálido había desaparecido. Miro mi celular y decía que eran las 2:45 horas. Al parecer se había paralizado justo en esos minutos. Intento salir de mi habitación, y la puerta se me cierra de golpe. Me doy vuelta, y veo en la pantalla, a Tom riéndose de manera muy perturbadora. Sin saber qué hacer, llamo a mi viejo amigo por teléfono. Pero no podía, me salía como que mi móvil no tenía señal. Entonces desesperadamente llamo nuevamente a la policía, pero esta vez ocurre algo mucho más aterrador. Al llamar al 911, empiezo a sentir un escalofrío por todo mi cuerpo. Ya que sentí como un móvil, empezaba a sonar a pocos centímetros de donde estaba. El sonido provenía justo detrás de mí. Giro mi cabeza lentamente. Y lo que veo me aterrorizó. Estaba el hombre vestido de policía, con aspecto pálido, sonriendo con el móvil en mano. Y a su lado se encontraba una rata de aspecto humanoide, parada en dos patas. Grito de la desesperación. Y golpeo la puerta con todas mis fuerzas, y logro salir de mi dormitorio. Agarro las llaves y abro la puerta principal. Pero al abrir, me encuentro con una aterrorizante sorpresa. Era el aterrador gato, estaba justo detrás de la puerta. Tenía una horrible sonrisa demoníaca. En ese momento, cierro la puerta. Y corro por todas las habitaciones de mi casa. Agarro un martillo, y vuelvo lentamente al dormitorio. Al entrar, veo que ya no se encontraba la rata perturbadora, y tampoco el policía demoníaco. Pero, giro mi cabeza a la televisión, y me aparece una imagen muy espeluznante. Se podía ver a Tom atacando a Jerry, con martillo en mano. Mientras, la mirada de Tom seguía cada uno de mis movimientos. Luego, siento que alguien toca mi hombro. Me doy vuelta, y era la rata demoníaca. Inmediatamente grito, y lo golpeo con mi martillo, con todas mis fuerzas. Mientras la pantalla empieza a ser estática. Y vuelve a la cara de Tom en toda la pantalla. La rata demoníaca cae al suelo, y salgo de la habitación desesperadamente, no sabía qué hacer. Recordé lo que me había pasado hace 12 años y me acuerdo que logré sobrevivir, porque encontré la manera de escapar. En ese momento era lo único en lo que podía pensar. Corrí rápidamente hacia una de las ventanas, que se encontraban del lado contrario a la puerta principal. Lejos de ese aterrador gato. Cuando llego al otro lado de la ventana, a pocos metros, pude ver a aquel aterrorizante hombre alto mirándome fijamente. Por lo que decido no salir por esa ventana. Desesperadamente voy en busca de alguna otra salida, pero no encontraba ninguna. Solo tenía dos opciones. Lanzarme desde la azotea. O luchar con lo que sea que fueran estos demonios. Decido luchar. Vuelvo a mi dormitorio. Y veo que en la pantalla se mostraba a Tom riéndose. Cuando, inmediatamente Tom dice lo siguiente. Se te acaba el tiempo, Elías.
Miro mi móvil y seguía el tiempo paralizado en 2:45, pero yo sabía que ya era aún más tarde. Me encontraba muy asustado, y con martillo en mano, salgo de la habitación lentamente. Cuando empiezo a sentir un olor a quemado, que provenía del sótano. Voy rápidamente hacia el sótano, y abro la puerta. No podía creer lo que veía. Pude ver a un anciano prendiéndose fuego, mientras me miraba con una sonrisa extremadamente sádica. La sala se comienza a incendiar, y me voy corriendo del pánico del lugar. Vuelvo a mi dormitorio, y la pantalla seguía con la sonrisa de Tom. Mientras que parecía que empezaba a hacer un pequeño sonido tétrico. Ya no sabía qué hacer, y me encontraba muy asustado. Veo que el fuego se empezaba a esparcer por toda mi casa, y pensé que sería mi fin. Cuando, a los pocos segundos, empieza a sonar mi móvil. Era mi viejo amigo. Al parecer yo no podía hacer llamadas. Pero sí podía recibirlas. Atiendo la llamada, y desesperadamente le cuento todo lo que me estaba sucediendo, y le digo que llame a los bomberos y los traiga a mi ubicación. Él me dice que sí, que enseguida los llamaría. Luego corta. No me quedaba más opción que confiar en mi viejo amigo, y esperar a los bomberos, aunque sabía que no podía quedarme mucho tiempo aquí. Con martillo en mano, me quedo esperando muy asustado. Pero a los pocos minutos, se podía oír gritos desgarradores, que provenían del sótano. Y pude ver cómo el fuego estaba empezando a llegar al comedor de mi casa. Decido volver a la puerta principal, miro por el agujero de la puerta. Y detrás, seguía estando ese aterrador gato sonriendo. Tenía que decidir qué hacer. Ya que el fuego, rápidamente se estaba esparciendo por toda la casa. Mientras me encontraba indeciso, sin saber qué hacer. Escucho la sirena de los bomberos. Habían llegado. A los pocos segundos, miro nuevamente por el agujero de la puerta. Pero esta vez no estaba el gato. Lentamente abro la puerta, y pude ver que no había nada. Miro a la esquina, y pude ver a los bomberos saliendo de su camión. Mientras mi casa estaba a punto de arder por completo. Entonces decido que era mi oportunidad, y salgo de la casa y empiezo a correr. A los pocos segundos de correr, empecé a sentir gritos de sufrimiento, cerca de donde estaban los bomberos. Pero decido no mirar hacia atrás. Y seguí corriendo lo más rápido que pude. Corrí tanto que me había alejado demasiado de mi casa. Cuando me encuentro con un hotel. Rápidamente saco mi billetera y le pago al dueño. Y paso la noche en el hotel. Estaba muy nervioso pensando si los bomberos se encontraban bien. Asustado enciendo la tele del hotel, y pongo en Cartoon Network. Cuando me sale un mensaje que decía: 2 de noviembre de 2022. 3:45 cm. Después de unos minutos, vuelve la programación normal. Y al rato me llega una llamada. Era de un número desconocido. Atiendo la llamada. Y del otro lado pude escuchar la voz de un tipo muy extraño, que decía: Mi nombre es Pedro. Tengo 54 años y sé por todo lo que estuviste pasando. Verás, yo soy el que inició esta macabra maldición. Pero no te puedo decir el porqué de esta. Solo te diré que el 1 y 2 de noviembre del 1986 ha dado inicio esta maldición. Y en aquel tiempo, el afectado fui yo. Verás, hay solo dos formas de salvarte de esta maldición. La primera, y mejor forma, es pasársela a alguien más. Ya que de esta forma, quedarás libre por completo. Y la segunda forma de salvarte, es atrayendo al menos un alma a las garras de Tom y Jerry. Pero, de esta forma seguirás maldito. Hasta que logres pasársela a alguien más.
Y te preguntarás, ¿cómo hacerlo? Aún no puedo creer que hayas podido sobrevivir a 2 maldiciones seguidas. Por eso mismo te explicaré cómo funciona esta horrible maldición. Existen 4 fechas para estos acontecimientos. La primera, como ya te conté, tuvo lugar el 2 de noviembre de 1986, 0:45 horas. Y el afectado fui yo. En ese entonces tenía 20 años. Y la razón por la que sobreviví fue porque atraje a 2 almas, y estas 2 personas fueron ejecutados en mi lugar. Se trataba de un anciano y un tipo bastante alto. Y ahora mismo estas 2 almas deambulan sin rumbo, y vuelven, para atacar al condenado, cuando da inicio una nueva fecha. Ese día logré sobrevivir, pero la maldición seguía conmigo. La siguiente fecha sería el 2 de noviembre del 2008, pero esta vez, a las 1:45. En esos 22 años tuve el tiempo suficiente para descubrir cómo funcionaba. Y descubrí que la única manera de liberarte de la maldición era pasándosela a alguien más. Justo un día antes de la fecha clave. O sea, el 1 de noviembre del 2008. Cuando llega el 1 de noviembre del 2008, tuve pesadillas muy fuertes con Tom. Y no pude dormir, y recordaba que solo tenía ese día para liberarme de esto. La forma de pasarle la maldición a otra persona es muy simple. Simplemente tienes que quitarte al menos una gota de tu sangre, y que esa sangre haga contacto con el nuevo desafortunado. Y te preguntarás, ¿cómo llegó la maldición a ti? Simple. ¿Recuerdas aquella tarde del 1 de noviembre del 2008, en el gimnasio? Pues yo me encontraba ahí, y cuando tú empezaste a saludar a todos, yo me corté levemente la mano, y te saludé. Y inmediatamente después de ese momento, ya no me sentí más observado, ya me encontraba completamente liberado. Pero desafortunadamente para ti, dio comienzo a lo aterrador. Antes de que me insultes, quería saber cómo pudiste salvarte el 2 de noviembre del 2008, ¿acaso alguien fue ejecutado en tu lugar? Yo muy enojado no sabía qué contestarle, pero inmediatamente recordé a aquel policía, el cual fue decapitado, aquella madrugada del 2 de noviembre del 2008. Y le digo, sí, recuerdo a un policía, que fue víctima de esta maldición. Él me dice, ahora entiendes el por qué lograste salvarte ese día, simplemente te perdonaron la vida, porque les entregaste un alma. Me refiero a el alma del policía. Pero desafortunadamente, la maldición seguía en ti. Luego tuviste que esperar 12 años, a que llegara el 1 de noviembre del 2020. Ese día era tu oportunidad para liberarte. Pero como no la aprovechaste, te tocó nuevamente sufrir de la maldición, del 2 de noviembre del 2020. Y me pregunto, nuevamente, ¿quién fue la víctima esta vez? Yo nervioso le contesto, que logré escapar, pero hubo un incendio, y los bomberos vinieron a mi casa. Y creo que fueron atacados por esos horribles demonios. Él me responde, así que tuviste suerte, ya que esos bomberos fueron ejecutados en tu lugar. Yo asustado le grito, ¿cómo supiste cuál era mi número de teléfono? Dime más sobre ti, desgraciado. El tipo me responde, sé que tienes muchas preguntas, pero no te diré más nada. Ya te dije lo más importante, que era la manera de liberarte. Ahora está en ti, decidir qué hacer el 1 de noviembre del 2022. Como sabes, el 2 de noviembre del 2022 será la última fecha de la maldición. Por lo que te será casi imposible de salvarte. A menos que actúes y el 1 de noviembre condenes a otra persona en tu lugar. Y así quedar libre. Elías, te deseo suerte. Y luego, corta la llamada. Esa noche me quedo pensando, y llamo a mi viejo amigo. Al parecer mi móvil había vuelto a tener señal. Le cuento todo lo sucedido, y él se quedó impactado. Actualmente ya han pasado varios meses desde el 2 de noviembre del 2020. Y aún sigo preparándome para el 2022. No sé qué puedo hacer, para aquella fecha. Pero ahora todo empezaba a tener sentido. Aún sigo indeciso, de si seré capaz de pasarle la maldición, a alguien más, el 1 de noviembre del 2022. Pero desafortunadamente, por mucho que lo pensaba, no me queda más opción que hacerlo, y acabar con todo esto. Y así, no sufrir, en la madrugada, del 2 de noviembre del 2022.